Muy buenas. En el día de hoy vamos a estar presentando lo que sería el proyecto dialógico que estaría constituido por Valery Castro, Lilian Pérez, mi persona Ricardo Gómez, Marisabel Hernández, Lucy Márquez y María Camila Martel. Como primero que todo tenemos lo que sería el índice. El índice nos plantea lo que estaremos trabajando en este trabajo de proyecto dialógico, como lo pueden ver. Primero estaría título, objetivo general, objetivos específicos, introducción, planeamiento del problema, marco teórico, su justificación, metodología, resultados y resumen en segunda lengua, resumen del artículo y la conclusión con bibliografía. ¿Sobre qué tema? Sobre la microbiota oral. Entre los objetivos, el objetivo general de este podemos presenciar lo que sería analizar la influencia microbiana y viroma en el humano y en el desarrollo de patologías bucales y sistémicas, considerando también su papel en la homeostasis, la enfermedad y las posibles estrategias terapéuticas. Entre los objetivos específicos estaría describir la composición y función del microbioma y viroma humano en la cavidad oral y su relación con la salud sistémica. Identificar las principales alteraciones del microbioma y viroma asociados a enfermedades bucales como caries, periodontitis y cáncer oral. También explorar la interacción del microbioma y viroma con el sistema inmunológico y su impacto en enfermedades sistémicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos autoinmunes. También estaría evaluar estrategias terapéuticas emergentes basadas en la modelación del microbioma y viroma, para así la prevención y tratamiento de enfermedades bucales y sistémicas. Gracias. Bueno, tenemos que saber que a manera de introducción, en el caso de nuestro proyecto ideológico, estaremos hablando de la cavidad oral y en sí mismo de la microbiota oral. Bueno, tenemos que saber que en el caso de la cavidad oral, este abarca principalmente varias comunidades, en este caso microbianas, que más densables en sí, en el caso de su población, y que se encuentran en diversas partes pues, del cuerpo humano, específicamente ya sea en la piel, de forma interna, pues en todo el organismo. Este es un ecosistema complejo y completo, pues que está conformado principalmente por bacterias, eh, también hongos y virus. En el caso de las arqueas, pues no tanto, pero sí pueden llegar a ver. Que establecen una interacción simbiótica en este caso, también patogénica en el hospedador en cierta medida. En el caso de la microbiota oral, pues desempeña un papel muy importante y esencial en el caso pues, de la homeostasis bucal en sí. Tenemos que saber, ya que esto en cierta medida contribuye a la producción en contra de microorganismos, en este caso oportunistas, que entren al organismo y que puedan llegar a dañar al cuerpo humano en sí. Este se encarga de poder participar en cierta medida en la digestión inicial de los alimentos en cierta medida y también en la modulación de las respuestas, en este caso, en el caso de lo que vendría siendo pues la estabilidad en sí de la microbiota oral, pues determina lo que vendría siendo diferentes factores, como por ejemplo, entre ellos la dieta, la higiene oral, también el pH salival, entre otros. Y ya que principalmente, pues en el caso de la cavidad oral está compuesto principalmente por mucosa oral, el uso de antibióticos y la respuesta inmune puede llegar a afectar a esta misma. En el caso de la respuesta inmunitaria del huésped en sí. Entonces tenemos que saber que en condiciones bajas o en condiciones normales, los organismos, en este caso con solares, ejercen diferentes funciones en cierta medida beneficiarias, más que nada por medio de mecanismos en cierta manera de exclusión en sí, y en el caso de la competitividad como tal y la producción de sustancias antimicrobianas que estas se encargan de poder ayudar al sistema inmunológico para evitar que estas bacterias, virus y hongos y arqueas puedan llegar a afectar al mismo. Y también en la regulación de los diferentes procesos inflamatorios de este mismo. Bueno, tenemos que también conocer los diferentes mecanismos de estabilidad, más que nada para poder entender cómo el organismo puede llegar a tener este equilibrio de una forma correcta y moderada. Bueno, tenemos que saber que a pesar de todo el conocimiento adquirido anteriormente, en el caso de la microbiota oral, tenemos que saber que aquí hay una composición y también en las diferentes funciones en sí de la microbiota oral en cierta medida. Aunque existen múltiples interrogantes en el caso de cómo funciona, y en términos precisos en su funcionamiento, los objetivos que tiene o cómo se realiza, más que todo se produce por una regulación del mecanismo en sí y la estabilidad que tenga. Entonces tenemos en cuenta las diferentes estrategias pues mucho más efectivas en el caso de modularse en cierta medida terapéuticamente.
También tenemos en cuenta en que hay diferentes investigaciones en el campo de la ciencia para poder buscar en cierta medida el campo fundamental por el cual la microbiota oral es muy importante para los seres humanos. Entonces, esto se puede llegar a fundamentar en cierta medida por el desarrollo de las nuevas terapias basadas ya sea en la modulación en sí del microbioma y también incluyendo pues el uso de probióticos y también prebióticos en cierta medida, las diferentes estrategias que nosotros como odontólogos queremos fundamentar en las diferentes pues, investigaciones en cierta medida para poder entender en cierta medida las estrategias, en este caso biogenéticas microbianas. Teniendo en cuenta también lo que vendría siendo el planteamiento del problema, pero agregando la pregunta problema que es esencial, que en este caso tenemos la pregunta problema que en cierta medida yo les voy a desglosar también el planteamiento del problema en sí. Bueno, tenemos que saber que nuestra pregunta problema se basa principalmente en cómo, bueno, textualmente, cómo influyen los cambios de la composición y función de la microbiota oral en la apariencia en cierta medida de las diferentes enfermedades orales y su impacto en la salud sistemática, más que nada las diferentes estrategias que pueden llegar a implementarse en las diferentes pues, en una función pues, modular en su equilibrio de manera efectiva. Bueno, ¿por qué cogimos esta pregunta? Más que nada es para poder entender cómo son los cambios en las diferentes composiciones en cierta medida de la microbiota en la apariencia de la enfermedad oral, cómo los pacientes sienten estas enfermedades, cómo pueden llegar en cierta medida tener un impacto en su salud, no solamente física, sino también mental, en cómo nosotros buscamos diferentes estrategias en cierta medida para poder ayudar a nuestros pacientes de una manera pues muy concreta, adecuada y en cierta medida, en el caso del planteamiento del problema, fundamentando también esto, tenemos en cuenta que más que nada nosotros quisimos resolver todas esas inconvenientes que los pacientes puedan llegar a tener porque se sienten inseguros con su sonrisa, porque piensan que tal vez ellos en cierta medida no tienen una salud en cierta medida higiénica buena, por más que intenten cepillarse, simplemente esto sigue ocurriendo. Pero esto no es tanto un problema de los pacientes, a pesar de que sí puede llegar a haber algunos pacientes que suelen tener dificultad por una mala higiene, por problemas de alimentación, si fumas, si bebes, pero no tanto por eso, sino por otras afecciones que puede llegar a surgir por la microbiota pues oral. Tenemos que nosotros como odontólogos intentar ayudar a los pacientes de una manera efectiva en su problema, más que nada en cómo ellos se sienten con respecto a la enfermedad orales que padecen y si el tratamiento que le estamos aplicando para este problema, en el caso de la cavidad oral, sí sea pues efectivo. En el caso de nuestro marco teórico, fundamentamos principalmente dos temas, que es la microbioma y el viroma pues, humano. Tenemos que entender los términos fundamentales de estos dos temas para desglosar los diferentes términos en el caso de la cavidad oral y con respecto pues, a la microbiota. Tenemos en cuenta que en el caso del microbioma humano, este se define como un conjunto en cierta medida de microorganismos que habitan pues, en el cuerpo, más que nada en la piel, en la cavidad oral, también en diferentes partes del cuerpo, que más que nada son virus, bacterias, hongos y incluso arqueas en cierta medida, y que más que nada pues, desempeñan un papel muy importante en la salud y en la enfermedad. Tenemos en cuenta que en el caso del ecosistema en sí, se encuentra en distintas pues, partes del organismo. Ya lo he dicho anteriormente, la piel, el tracto pues, gastrointestinal, la cavidad oral, incluso puede llegar a encontrarse en partes tan notorias como en las mejillas, zonas de las comisuras de los labios, en la parte pues, del mentón, del labio, de la parte de arriba del labio superior, en muchas partes de nuestro cuerpo y es como es en cierta medida muy común en todos los seres humanos, pero hay que evitar que estas bacterias, virus y hongos suelen propagarse en nuestro interior con una buena higiene. Tenemos en cuenta que en el caso de la salud bucal, el microbioma desempeña un papel muy importante en las diferentes pues, especies, o sea, principalmente porque está compuesto por diferentes especies en sí de bacterias pues, que se encargan de poder interactuar o de mantener una homeostasis como tal oral y también que se encargan de poder intervenir en diferentes pues, infecciones que se pueda llegar a dar en la zona pues, de la cavidad oral.
Bueno, dando una continuación pues, del caso desde nuestro marco teórico, también abordamos que en cierta medida el viroma comprende diferentes funciones en sí, como por ejemplo en el caso de los virus, que estos colonizan el organismo humano, ya que estos se encuentran en cualquier parte de la piel en sí. Tenemos en cuenta que también que algunos pues, virus, estos pueden llegar a asociarse a diferentes enfermedades y más que nada son, pues ya tienen una determinación que son constemales y pues incluyen diferentes beneficios para el equilibrio en sí del microbioma. Bueno, tenemos en cuenta que en cierta medida el microbioma, este es un viroma en cierta medida que se encarga de poder interactuar con el sistema inmunológico, pues contribuyendo a las diferentes, pues en cierta medida, modalidades en sí de la respuesta inmune. Y que también pues, se encarga de la relación del desarrollo de enfermedades bucales y sistémicas. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la justificación de nuestro trabajo. En las últimas décadas, el estudio del microbioma humano ha demostrado ser fundamental para comprender no solo el mantenimiento de la salud, sino también la aparición de distintas enfermedades. En este contexto, el microbioma y el viroma de la cavidad oral tienen un papel central, ya que forman comunidades microbianas complejas que interactúan constantemente con el huésped, influyendo así en procesos como la homeostasis y la patogénesis. ¿Qué pasa? Estas interacciones no se limitan solo al ámbito bucal, sino también se ha demostrado su conexión con enfermedades sistémicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos autoinmunes. En este contexto, resulta esencial estudiar de forma integrada el papel del microbioma y el viroma en la salud y enfermedad, especialmente dentro del contexto odontológico. Además, que el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas como probióticos, prebióticos, trasplantes de microbiota o intervenciones personalizadas abre nuevas oportunidades clínicas. Es por esto que nuestra investigación pretende aportar a una comprensión más profunda de estas interacciones con el fin de mejorar tanto la prevención como el tratamiento de enfermedades bucales. Bueno, luego tenemos lo que son los resultados, que básicamente nuestro trabajo es una investigación cualitativa y descriptiva basada en lo que es el análisis de literatura científica. Y así, entre los principales hallazgos que esperamos obtener se encuentran los siguientes. En primer lugar, tenemos lo que es la composición y función del microbioma y viroma bucal, donde se confirma que la cavidad oral alberga una gran diversidad de microorganismos como bacterias y virus que interactúan entre sí y con el sistema inmunológico. También tenemos que resaltar que estos microorganismos tienen una función protectora clave, ayudando a mantener la homeostasis oral y previniendo enfermedades. Y por último, además, se evidencia que el viroma no se compone únicamente de virus patógenos, sino que también existen virus comensales que podrían tener efectos positivos sobre la salud oral. Bueno, como patologías orales relacionadas con el microbioma oral, tenemos como primero la caries dental. Tenemos que la caries dental es una enfermedad multifactorial causada principalmente por bacterias acidogénicas como Streptococcus mutans y Lactobacillus. Estas bacterias metabolizan los azúcares de la dieta y producen ácidos que desmineralizan el esmalte dental, el desequilibrio del microbioma, en el cual predominan estas bacterias frente a otras no patógenas. Favorece la formación de biofilm y la aparición de lesiones cariosas. Como segundo tenemos la gingivitis, que es una inflamación superficial de las encías provocada por la acumulación de placa bacteriana, bacterias como Usobacterium nucleatum y Prebotella intermedia y otros anaerobios oportunistas que proliferan cuando hay mala higiene oral, desencadenando una respuesta inflamatoria y si no se trata puede regresar una periodontitis. Como tercero tenemos la periodontitis, que es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a los tejidos de soporte del diente, como el ligamento periodontal y el hueso alveolar, y bacterias como Porphyromonas gingivalis juegan un papel clave al desencadenar una respuesta inmune destructiva. El desequilibrio del microbioma subgingival es esencial para la progresión de esta patología.
Como cuarto tenemos la halitosis, que es el mal aliento o que está principalmente relacionado con bacterias anaerobias proteolíticas del dorso de la lengua. Estas bacterias descomponen proteínas y liberan compuestos sulfurados volátiles, responsables del olor desagradable, y un microbioma alterado puede favorecer su proliferación. Como 5 tenemos la candidiasis oral. Esta es un hongo comensal en la boca que puede causar infección cuando hay disbiosis, inmunosupresión o uso prolongado de antibióticos. La candidiasis oral se manifiesta con placas blanquecinas, ardor y enrojecimiento de la mucosa. El desequilibrio microbiano permite que Cándida se adhiera, invada tejidos y forme biopelículas. Como patologías relacionadas con el viroma oral, tenemos el primero el herpes labial. El virus del herpes simple tipo 1 infecta la mucosa oral y permanece en estado latente en los ganglios nerviosos. Su reactivación provocada por estrés, fiebre o inmunosupresión genera lesiones vesiculares dolorosas en los labios y alrededor de la boca. Estas úlceras son altamente contagiosas y recurrentes. Como segundo tenemos la herpangina y enfermedad mano, pie y boca, que son enfermedades virales comunes en los niños que son causadas por enterovirus como Coxsackie A y se manifiestan con fiebre, malestar general y la aparición de úlceras dolorosas en el paladar blando, úvula y orofaringe, acompañadas de lesiones en manos y pies, como lo dice su nombre. Tenemos infección por Epstein-Barr, que el virus Epstein-Barr puede encontrarse en la cavidad bucal y en casos de inmunosupresión causar lesiones como la leucoplasia oral vellosa. Tenemos la infección por citomegalovirus, que puede infectar la mucosa oral, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, como los que tienen VIH-Sida o que reciben quimioterapia. Produce úlceras dolorosas en el paladar o encías con síntomas locales y sistémicos. Tenemos el virus del papiloma humano, que el VPH oral puede causar lesiones como papilomas, verrugas y leucoplasias, especialmente en lengua, paladar y encía. Estas están fuertemente asociadas con el desarrollo del cáncer oral y orofaringe. Su presencia en la boca subraya el papel oncogénico del viroma oral. Tenemos el VIH y enfermedades bucales asociadas, que que el VIH debilita el sistema inmunológico y permite la aparición de múltiples lesiones orales como candidiasis, herpes persistente, úlceras oftásas y sarcoma de Kaposi. Aunque el VIH no es un virus que infecte directamente a la mucosa oral, su presencia altera el viroma e indirectamente modifica el microbioma, favoreciendo confecciones. Yo les voy a hablar sobre el impacto sistémico del desequilibrio de la microbioma bucal. Empezamos con las inflamaciones sistémicas y las enfermedades metabólicas. Los microorganismos orales pueden inducir resistencia a la insulina mediante la inflamación inmunológica y el estrés oxidativo, afectando el desarrollo y la progresión de la diabetes mellitus. Esto se debe a que las bacterias influyen en la homeostasis inmune sistémica y pueden migrar hacia el intestino o la sangre, alterando ecosistemas microbianos y promoviendo procesos inflamatorios como se pueden observar en la imagen. Seguimos con las enfermedades cardiovasculares. Bueno, una de ellas es la periodontitis, que es causada por un crecimiento excesivo de bacterias anaerobias gram negativas como por piromonas gingivales y Fusobacterium nucleatum. Bueno, pues estas generan inflamaciones sistémicas que se han vinculado a un mayor riesgo de arteriosclerosis y cardiopatías, que son eventos cardiovasculares. Seguimos con las enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, estas se encuentran en el microorganismo oral. Estas son virulentas y pueden migrar hacia el intestino, afectando la microbiota intestinal y contribuyendo a la aparición o agravamiento de la ELA.
Estas tienen una enfermedad que es la condición inflamatoria crónica del tracto digestivo. Por último, encontramos las enfermedades neurodegenerativas. Se ha encontrado una asociación entre la inflamación crónica derivada de la disbiosis oral y las enfermedades como el Alzheimer, probablemente por la migración de bacterias orales y sus toxinas hacia el sistema nervioso central. Bueno, ahora hablemos del impacto sistémico que puede tener el desequilibrio del microbioma bucal. Cuando las bacterias dañinas predominan en la boca, no solo generan problemas locales como caries o enfermedades de las encías, sino que también puede afectar a todo el cuerpo. Por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, ciertas bacterias orales pueden llegar al torrente sanguíneo y favorecer la formación de las placas en las arterias. Está aumentando el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares. Bueno, en el caso de la diabetes, la inflamación causada por la disbiosis bucal puede empeorar el control de azúcar en la sangre y al mismo tiempo los niveles altos de la glucosa facilitan el crecimiento de bacterias patógenas, creando un círculo vicioso. Durante el embarazo, esta alteración del microbioma puede estar relacionada con partos prematuros, bebés con bajo peso al nacer debido a la inflamación sistémica. Bueno, también hay estudios que vinculan la disbiosis oral con la artritis reumatoide, ya que ciertas bacterias pueden activar el sistema inmunológico de forma anormal. En personas mayores o con defensas bajas, las bacterias orales pueden ser aspiradas hacia los pulmones, lo que aumenta el riesgo de neumonía. Y por último, se está investigando una posible relación entre la periodontitis crónica y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer por la inflamación persistente que genera. Y todo esto nos demuestra que la salud bucal solo es no es cuestión de estética o local, sino que también puede traer consecuencias importantes para el organismo. Estrategias terapéuticas emergentes para el desequilibrio del microbioma oral. En lugar de enfocarse solo en eliminar bacterias patógenas, estas nuevas terapias buscan recuperar el desequilibrio natural de la microbiota y prevenir los efectos negativos que pueden tener a nivel sistémico. Por ejemplo, los probióticos orales introducen bacterias beneficiosas que ayudan a restablecer este equilibrio saludable. Los prebióticos, por su parte, son sustancias que alimentan selectivamente las bacterias buenas, favoreciendo su crecimiento. También se están desarrollando péptidos antimicrobianos dirigidos que tienen la capacidad de eliminar bacterias dañinas sin afectar a las que necesitamos. Otra alternativa interesante es la terapia fotodinámica. En este caso se usa luz y ciertos agentes para destruir microorganismos patógenos. Además, algunas terapias apuntan a modular el sistema inmunológico, es decir, controlar la inflamación y fortalecer nuestras defensas locales. En el campo de la biotecnología se está explorando uso de la CRISPR-Cas, que esta es una técnica de edición genética, pues que esta permite eliminar genes dañinos dentro del microbioma oral. Y aunque pues todavía no está dentro del experimento, pues también se está hablando del trasplante de la microbioma oral. O sea, esto consiste en reintroducir bacterias sanas en boca para restablecer el sistema. Y bueno, en resumen de estas estrategias terapéuticas, podemos decir que nos muestra un enfoque más integral de la salud bucal que no solo trata síntomas, sino que busca prevenir complicaciones mayores protegiendo la microbiota. Conclusión. Bueno, en definitiva, la cavidad oral alberga un ecosistema microbiano de complejidad asombrosa, donde el microbioma y la viroma interactúan intricadamente para mantener homeostasis local y de manera significativa, estas influyen en la salud general oral del organismo. Las alteraciones en la composición y función de esta comunidad microbiana, conocidas como disbiosis, que emergen como el factor etiológico en la clave de diversas enfermedades orales, desde las prevalentes caries dentales a las progresivas periodontitis hasta el desarrollo de ciertos tipos de cáncer oral.
Más allá de la cavidad bucal, la disbiosis oral ha demostrado tener un impacto sistémico considerable, estableciendo vínculos patogénicos con enfermedades crónicas de alta prevalencia como la diabetes mellitus, la arteriosclerosis y los trastornos autoinmunes, lo que subraya la bidireccionalidad de la conexión entre la salud oral y la salud sistémica. Muchas gracias.